Momento de hacernos preguntas respecto de la historia. Siempre se hacen preguntas, nunca se encuentran las respuestas, pero la importancia no está en la respuesta, sino en la reflexión de la pregunta. Por ejemplo, ¿para qué un profesor de historia? Bueno, Yamandu Orsi lo ha demostrado ayer, para ser presidente de la nación. ¿Cómo No sería? descarto. Caramba, ¿así? Sí. ¿Cómo sería un mundo gobernado por profesores de historia? ¿Sería un mundo mirando continuamente por el espejo retrovisor? Esperemos que no. No todo tiempo pasado Aparte, fue peor. imagínese uno diciendo, no, gobiernos buenos serán los de antes. Claro, y lo dice el tipo con conocimiento de causa. Claro. ¿No? Y malos también. Pero eso puede servir, ¿no? Antes puedo dar razones por qué los gobiernos anteriores fueron muy malos y este es como mucho malo. Claro, pero sin ser profesores de historia, esa es una rara habilidad que tienen los presidentes en general. Sí. La de argumentar que su gobierno no es tan malo en función de lo malo que fueron los anteriores. Bueno, tuvimos uno en Argentina que dijo, no es que yo haya sido bueno, sino que los que me sucedieron fueron peores. Sí. Bueno, Facundo Fernández Rinaldi está con nosotros para este revisionismo de la historia, pero no en el sentido del encuadre teórico de lo que se llamó el revisionismo, sino que se revisiona a sí mismo con columnas que ya ocurrieron en este espacio. Exactamente. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿usted? Acá andamos bien. Estoy pensando ahora, ¿no? Si no empezar un camino político y que me lleve, quien dice, ¿no? Sí, quien dice a una concejalía. Sí. Una intendencia luego. Ajá, bueno, estamos pensando en toda la carrerita. Claro, que hoy ya está medio en desuso, ¿no? La carrera, uno puede bien del punto A ir al punto Z. Exactamente, como por ejemplo alguien que de la nada 2 años en una banca y presidente. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de carreras políticas, de Bueno, profesorados de historia. mire, con esos dos temas que me ha tirado tendríamos para hablar Largo y tendido. Largo y tendido, sobre todo porque hay unas discusiones tensas y tristes sobre todo lo que está pasando con los profesorados de historia terciarios en Mendoza, sobre el intento de eliminación de la currícula de historia y sus diferentes versiones en muchos de estos profesorados, en estos institutos de educación superior. Eliminar el profesorado de historia. No. Dentro de diferentes profesorados y carreras existe la currícula de historia, historia de América Latina, historia de la educación argentina, etcétera. ¿Y por qué se eliminarían? Y bueno, son reformas que apuntan a otro tipo de planes de estudio, ¿no? Siempre aparece la idea del productivismo, de qué materias sí, qué materias no. Y bueno, hay que mirar para adelante, no para atrás. Sí, y esto tiene en pie de lucha a docentes de ese espacio de la educación superior y con apoyo y conversaciones también de no solo de estos institutos de educación superior, sino también de lo universitario, digamos, ¿no? Sí. Así que ahí hay una discusión que se está dando, en la que tenemos que estar atentos y atentas. ¿Y esto pensando para el año que viene, la implementación de un cambio? Sí, también hay toda una suerte de ver cómo se quiere incluso enseñar en estos institutos, que algunos tienen historia, un armado de las ciencias sociales en conjunto. Bueno, hay todas unas discusiones, por lo menos yo le diría al que hay que estar atentos, porque son preocupantes respecto no solo a la salida laboral, digo, no es solo proteger el gremio de uno, sino también la formación de los futuros profesores. La formación de futuros profesores y lo que tiene que ver con algo que hoy pareciera, pero bueno, uno resiste y sabe que no es para siempre, también con la construcción de qué idea se tiene de profesionales en general respecto a si un profesional sea de la carrera que sea, no tiene una construcción de memoria de sentido político, ¿no? En sentido amplio. Así que yo creo que ahí hay una... Eso es adoctrinamiento, señor. Bueno, sí. Adoctrinamiento también es pretender sacar eso, ¿no? Y estas asepsias que se quieren hacer de las carreras. Así que discusión de eso hay. Sé que más adelante, para nuestros oyentes,
para que se queden escuchando Malos Días, sé que también van a tener una nota que tiene que ver con el día que se está conmemorando, también día de lucha hoy. El asesinato de las hermanas Mirabal. Bueno, columnas que, sí, les prometo, ya la hemos hecho, y mejor que yo, me parece que son temáticas y columnas en voz de una mujer, y una mujer además militante, historiadora como ha sido Mandy, que por ahí la tengo, así que aprovechamos y la compartimos también. Pero ya que van a tener una nota, no es lo que nos vamos a dedicar Muy hoy, bien. valga obviamente. ¿Y a qué nos vamos a dedicar hoy? Bien, sabe que estuve pensando en una suerte de temas, y no sé por qué caí acá, creo que estaba... Porque acá cae esto los lunes. Los lunes, claro. No, veo que uno cada tanto se pone a ver cómo se está estructurando geopolíticamente el mundo, y hay discusiones, ¿no? Que está girando para acá, para allá. Sí. Y dije, bueno, vamos a viajar en el tiempo a un punto que fue un parteaguas, ¿no? En la historia latinoamericana y mundial, en el contexto de la Guerra Fría, que fue la Revolución Cubana, ¿no? Que si rápidamente hiciéramos así como una cronología, se podría pensar primero, ¿no?, en la dictadura de Batista, ¿no?, la revolución esta de los coroneles en el 33, sí. Los intentos del asalto a Moncada, ¿no?, el 53, el 56, ¿no?, la huida de la prisión de los Castro, su huida a México, se conocen con el Che, allí todos se juntan en México, con Camilo Cienfuegos, el Granma, llegar, los 12 apóstoles que sobrevivirían, el tiempo ocultos en la selva, en la sierra, en las diferentes ciudades, y el triunfo a finales del 58 y la entrada triunfal el 1 de enero del 59 ahí en La Habana, sí. ¿No? Una revolución que fue construyendo el poder, así como la figura de Fidel Castro, y que tuvo virajes ideológicos, ¿no?, más en términos nacionalistas, si se quiere, en principio, y que el año 61 va a marcar ese giro al marxismo, ¿no?, con la mirada puesta tanto en la URSS por un lado como aliado, frente a ya Claro, es interesante porque no fue de movida una revolución marxista. No, y cuando se historiza la revolución, se puede ver todas esas... Por más que después Fidel en entrevista dijo, yo en principio lo era, pero no lo podía decir. Bueno, esos relatos que se construyen después con el diario del lunes. Pero lo cierto es que iba por otro lado. Las tensiones ideológicas que incluso habían en algunas figuras, Fidel, Camilo Cienfuegos, el Che, ¿no?, las diferencias con este ministro de Industria. Pero lo cierto es que en el 61 ya la cuestión está bastante fija o hacia un posicionamiento ideológico que va a llevar a que Estados Unidos también recrudezca su posicionamiento ideológico y que lleve al hecho del que nos vamos a dedicar hoy rápidamente, que es una invasión y la participación de algunas figuras latinoamericanas en la contrainvasión, si se quiere, ¿no? Decíamos, en el 61 la Revolución Cubana tenía 2 años, pero ya teníamos los intentos de bloqueo por parte de Estados Unidos, ¿no? Luego lo que va a ser entre el 61 y el 62, ya... La crisis de los misiles. Crisis de los misiles, las conferencias, ¿no? En Uruguay, en Montevideo, las exposiciones de Fidel Castro, el Che Guevara en la ONU, ¿no? En enero del 61 el presidente Dwight Eisenhower rompió los vínculos con el gobierno revolucionario. Desde marzo del 60 Eisenhower había delegado en manos de la CIA la búsqueda de una solución a cómo encarar el tema Cuba. Bajo la dirección de Alan Dulles, el organismo comenzó a desarrollar la Operación Pluto, y el segundo de Dulles, Richard Bissell Jr., reclutó a cubanos anticastristas para una invasión. Mientras el plan avanzaba, Eisenhower dejaba la Casa Blanca, y ¿quién iba a asumir? Kennedy. John Fitzgerald Kennedy va a ser el que lo va a suceder. Bien, y aquí en este marco, presidencia en la que se va a dar la crisis de los misiles y este plan... El intento de invasión. El intento de invasión que se conoce como la invasión a Bahía de los Cochinos, ¿no? Playa Girona, Bahía Cochinos.
10 días antes de la invasión se realizó, estamos hablando del año 61, entonces, una reunión en el Departamento de Estado norteamericano para discutir los planes de acción. Allí se encontraban junto al presidente Kennedy, el secretario de Estado Dion Rusk, Robert McNamara, secretario de Defensa, McGeorge Bundy, asesor de seguridad, Allen Dulles, jefe de la CIA, y su segundo, Richard Weissel, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Lyman Lemnitzer, el consejero Richard Goodwin y el senador William Fulbright. Este último realizó el siguiente planteo. La verdadera pregunta es si Castro puede tener éxito en proveer una mejor vida al pueblo cubano. Si puede hacer de Cuba un pequeño paraíso y si puede hacer un mejor trabajo en Cuba del que Estados Unidos y sus amigos pueden hacer en cualquier otro sitio de América Latina. Como bueno, preguntémonos si esto es posible, dando a entender obviamente que no, dejando flotando esa respuesta en el aire. Kennedy preguntó a los presentes si creían que los planteos por Fulbright lo planteado era posible, y la respuesta mayoritaria fue que sí, y entonces se decidió una invasión a Cuba. El 15 de abril, 8 aviones B-26 con la bandera cubana en el fuselaje bombardearon los aeropuertos militares de la isla para destruir la aviación cubana. Este intento fracasó y significó la pérdida de 3 bombarderos. Uno de ellos aterrizó en Miami con el fuselaje agujereado a balazos. Su piloto se presentó como un rebelde perteneciente a la aviación cubana y pidió asilo político. Pero los periodistas descubrieron que el avión era norteamericano, pintado con los colores cubanos, que los agujeros de bala no eran de armas antiaéreas sino de pistola calibre 9 milímetros y que el piloto era un impostor. El 16 de abril del 61 comienza el operativo. Un ejército de exiliados cubanos, mercenarios y agentes de la CIA, autodenominado Batallón 2056, invadieron a Cuba con la intención de derrocar a Fidel Castro, asesinar a los jefes revolucionarios e instalar un gobierno pro-capitalista. Los invasores habían formado un consejo revolucionario en cuyos frentes se encontraba José Miró Cardona, y su objetivo era afianzarse en la isla para declarar un gobierno provisional y pedir formalmente la ayuda militar de Estados Unidos. La invasión fue planificada originariamente por el gobierno, decíamos, de Dwight Eisenhower y llevado a cabo ya por Kennedy. Por sobre todo el curso que había tomado la revolución. Entre ellos, obviamente hay que decirlo, se habían nacionalizado empresas norteamericanas de la isla, entre ellas refinerías de petróleo, centros azucareros, compañías de teléfonos y de electricidad. Digo, no era solo una cuestión ideológica en términos políticos, sino también de políticas económicas y de intereses financieros. Eisenhower era republicano y Kennedy demócrata. Había una continuidad pese a la alternancia. Que es una base constante estadounidense en cuanto a política exterior. Sí, si se quiere, Kennedy va a plantear, ¿no?, como una estrategia para contener al comunismo también la conocida Alianza para el Progreso, esto de como una especie de plan Marshall, pero para América Latina, con la idea de, bueno, en los lugares donde hay pobreza, el avance rojo. Claro, porque se interpretaba, pensemos en una época de típicas ideas del desarrollismo, ¿no? Que en el subdesarrollo, en el subdesarrollo económico es un caldo de cultivo para el comunismo, y entonces con estas ayudas económicas y cuando va a ser asesinado Kennedy, la idea de la Alianza para el Progreso prácticamente va a desaparecer y lo que va a quedar es la pata armada de la Alianza para el Progreso, que es la doctrina de la seguridad nacional. Que va a terminar en el Plan Cóndor. Para el caso de América Latina, ya en los 70, exactamente, en la Escuela de las Américas, ¿no? Bien, entonces, estábamos hablando de 15, 16 de abril, 17 de abril, la Brigada 2506, transportada por la CIA, desembarca en Playa Girón y en Playa Larga. Los primeros combates los van a favorecer, pero masas obreras y campesinas de Cuba salen en defensa de la revolución. Más de 20.000 soldados, voluntarios y milicianos los rodean. Los invasores se quedan sin municiones y sin poder recibirlas de los buques de la CIA, porque 2 de ellos habían sido hundidos por los T-34 cubanos. Ante la derrota manifiesta de los invasores, Kennedy cancela una segunda oleada de bombarderos
para emparejar la lucha ante la inexistencia de una insurrección popular que acompañara la invasión, que era parte del plan. Claro, ¿no? Que los cubanos se sumaran a los invasores. Sobre todo, ¿no? Esta idea del plan provisional del gobierno provisional de Cardona. Pero bueno, ante esta falta se decide contener el plan. Bahía de los Cochinos significó una derrota para los invasores, una cantidad nunca revelada de entre 100 y 400 mueren en los combates, mientras que 1189 son apresados. Fidel Castro y los dirigentes cubanos se muestran como triunfadores y Estados Unidos aparece humillado al no poder ocultar su complicidad en la invasión. En Cuba, los prisioneros invasores fueron juzgados y condenados a prisión por el gobierno cubano, aunque algunos ex oficiales de la policía batista fueron condenados a muerte y ejecutados. Los sobrevivientes fueron canjeados a fines de 1969 mediante intermediarios con el gobierno estadounidense a cambio de $53 millones en forma de alimentos, medicinas y tractores. El 29 de diciembre de 1962 llegaron, perdón, que yo había dicho, creo que 62 sí. Llegaron a Estados Unidos los supervivientes. Eso te iba a preguntar, ¿8 años estuvieron detenidos? No, perdón, el año siguiente. Me había equivocado yo. No sé por qué dije 69, creo que estaba pensando en el 29 de diciembre. Llegaron los supervivientes de la Brigada 2506, donde fueron recibidos y homenajeados por el presidente Kennedy. Como consecuencia de la invasión a la Bahía de los Cochinos, se coronó el proceso revolucionario en Cuba, que fue superando en este momento sus objetivos inicialmente democráticos para dar lugar a la expropiación de la burguesía y los terratenientes y protagonizar la primera revolución socialista triunfante de América Latina y el Caribe, y a este proceso Ernesto Guevara lo definió como una revolución de contragolpe. Bueno, esto es, pensemos que va a ser épocas bravas para Estados Unidos, porque después se le va a sumar también, ahí va a estar el caso Vietnam. Claro, muy cerquita. Estaba pensando en este triunfo y en lo que se planteaba entonces, que era el hombre nuevo. Sí. José Mujica la semana pasada dijo: nos pasamos la vida pensando en el hombre nuevo, en cambiar el mundo, y no cambiamos un carajo. Exactamente. Bueno, estábamos hablando fuera de aire de las elecciones uruguayas. Pero vamos a recordar unos fragmentos, una entrevista que allá por el 1977 un escritor premio Nobel, un escritor latinoamericano, que escribió algunas cositas, 100 años de soledad, ¿no? Amigo de Fidel Castro. Y que tuvo ahí encuentros con otro escritor argentino, Rodolfo Walsh, recordará respecto a estos sucesos y a la participación de dos argentinos, Rodolfo Walsh, y bueno, ya vamos a revelar quién, es un periodista. Pero recuerda, Gabriel García Márquez, dice: en realidad ese fue Rodolfo Walsh quien descubrió desde muchos meses antes, recordemos que ellos se habían ido y que Rodolfo Walsh, y estaba Gabriel García Márquez y Jorge Ricardo Massetti, y quienes van a trabajar en lo que va a ser conocido como Prensa Latina, exactamente, en Cuba. Y entonces va a decir que fue Rodolfo Walsh quien descubrió desde muchos meses antes que los Estados Unidos estaban entrenando exiliados cubanos en Guatemala para invadir a Cuba por Playa Girón en abril del 61. Esto lo estoy leyendo literal del fragmento. Walsh era en esa época el jefe de servicios especiales de Prensa Latina en la oficina central de La Habana. Su compatriota, Jorge Ricardo Massetti, que era el fundador y director de Prensa Latina de la agencia, había instalado una sala especial de teletipos para captar y luego analizar en juntas de recreación el material informativo de las agencias rivales. Una noche, por un accidente mecánico, Massetti se encontró en su oficina con un rollo de teletipo que no tenía noticias sino un mensaje largo en clave muy intrincado. En realidad era un despacho del tráfico comercial de la Tropical Cable de Guatemala. O la Tropical Cable de Guatemala también. Sí. Rodolfo Walsh, que por cierto repudiaba en secreto, dice Gabriel García Márquez, sus antiguos cuentos policiales, sus rezagos burgueses, dirían, cuando se le decían que iba a ser el próximo Borges, se empeñó en descifrar el mensaje con la ayuda de unos manuales de criptografía recreativa que se compró en una librería de Lance de La Habana.
así como si fuera una cosa. Deme un libro de criptografía. Total, en algún momento por ahí quien te dice me sirve para algo. Claro, lo consiguió al cabo de muchas noches insomnes, sin haberlo hecho nunca y sin ningún entrenamiento en la materia, y lo que encontró dentro no solo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino también una información providencial para el gobierno revolucionario de Cuba. El cable estaba dirigido a Washington por el jefe de la CIA en Guatemala, adscrito al personal de la embajada en ese país, y era un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano. ¿O era muy bueno el libro que compró Walsh o eran muy torpes los que encriptaron esa información? o muy inteligente Walsh, Massetti, y el libro muy bueno y muy torpe. Se revelaba inclusive, dice Márquez, que el lugar en donde empezaban a prepararse los recluía la hacienda de Retalhuleu, un antiguo cafetal al norte de Guatemala. Un hombre con el temperamento de Massetti no podía dormir tranquilo si no iba más allá de aquel descubrimiento, y de pronto, recuerda el escritor, concibió la idea magistral. La concibió en la puerta de su oficina viendo a Rodolfo Walsh, que se acercaba por el estrecho vestíbulo con su andadura un poco rígida y sus pasos cortos y rápidos. Tenía los ojos claros y risueños detrás de los cristales de míope con monturas gruesas de carey. Tenía una calvicie incipiente con mechones flotantes y pálidos, y su piel era dura y con viejas grietas como el pellejo de un cazador en reposo. Ajá. Viéndolos acercarse, Massetti me preguntó a qué se parecía Rodolfo Walsh y yo le contesté que tenía cara de pastor protestante. Exacto, replicó Massetti radiante y precisó, pero de pastor protestante que vende Biblias en Guatemala. Uh-huh. Además, como descendiente directo de irlandeses, era un bilingüe perfecto, de modo que el plan de Massetti tenía pocas probabilidades de fracaso. Rodolfo Walsh se iría a Guatemala con un vestido negro y un cuello de celuloide volteado, predicando los horrores del apocalipsis que se sabía de memoria y vendiendo Biblias de puerta en puerta hasta infiltrarse en los campos de entrenamiento. Habría sido pensado con entusiasmo el reportaje grande de la época, solo que luego, dice, el gobierno de Cuba tenía ya otros planes y finalmente no se llevó a cabo. El pastor protestante no viajó a Guatemala. No viajó a Guatemala y de hecho, esto lo dice en el 77, en julio del 77, cuando el pastor protestante ya era asesinado como consecuencia de la carta abierta que publica a un año de la dictadura. Exactamente, en marzo del 77. El 24 de marzo del 77. Ya estando aquí en Argentina. Claro. Pero bueno, es un fragmento donde, según Gabriel García Márquez, gran parte del éxito de haber sabido de esta invasión a Villa Cochino se debe a estos dos argentinos, claro, Jorge Massetti y Rodolfo Walsh, que dieron con este mensaje, con este libro, y que pudieron darle esta gran noticia, si se quiere, al gobierno revolucionario. Claro. Era una perlita que quería compartir como para sumar a este recuerdo de Bahía Cochino. E inmediatamente después, al año siguiente, se implementa el bloqueo hasta el día de hoy, claro, con un voto controversial de la Argentina respecto a condenarlo o no en Naciones Unidas. Exactamente. Voto siempre controversial, digo, ¿no? En la época, y su relación con Cuba, digo, en la época de Frondizi, que le valió, bueno, y las reuniones con el Che Guevara y otras cosas, la caída, y luego, viniéndonos al presente, también tenemos votos controversiales. Otro voto controversial. ¿Cómo cerrar este momento? Bahía de Cochinos, el Cuba. intento de invasión por parte de los Estados Unidos. Pensaba esto que usted aportaba de Pepe Mujica. Sí. Respecto, veo que la revolución para algunos es un sueño de la juventud. Sí. Si se quiere pensar en términos históricos, también es algo que... Una idea loca en América Latina que ya no la encontramos, o lo encontramos del otro lado del viraje ideológico. De la juventud en un contexto histórico determinado. Exactamente, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que quizás Gabriel García Márquez en el 77 ya estaba pensando esto, o quizás más adelante como... quizás más con nostalgia y realismo mágico que con otra cosa, ¿no? Respecto a la revolución y recordar a Walsh, a Massetti, prensa latina. Y decía, bueno, ¿por qué no
escuchar un poco de musiquita cubana Ujú. y pensar en la revolución como un amor de loca juventud. Ajá, entonces. Entonces escuchemos a Buenavista Social Club, al señor Compay, ¿no? Segundo. Exactamente. Y su amor de loca juventud. Gracias, Facundes. Hasta luego.